Shabbat Shalom, familia. Gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Recuerden, estamos estudiando el libro de Levítico, un libro que la verdad en las porciones que estamos cubriendo nos está haciendo pensar mucho, nos está haciendo meditar mucho en la forma de acercarnos a Dios. ¡Wow! Es tremendo ver cómo este libro, que muchas veces pasa por alto, muchas veces antes de estar en este camino, lo pasamos por encima o directamente, ¡oh, qué aburrido! Y no lo entendíamos. Bien, y este año y desde el ciclo pasado este libro nos viene hablando, y principalmente cuando nos enfocamos en que hay mucho de que está en este libro que aplica en el santuario, y que cuando somos conscientes ahora de que debemos como casa de Israel estudiar el templo, sus entradas, sus salidas, sus dimensiones, cómo era el servicio en el templo, entonces este libro, el libro de Levítico, cobra más vida y podemos entenderlo en su contexto, que es en el santuario, y poder tomar mensajes o la esencia del libro para traerla a nuestras vidas. Y wow, ha sido realmente un desafío, y qué hermoso desafío que nos ha puesto el Eterno de poder estudiar el libro de Levíticos y cada porción estar aprendiendo. Recuerden que en la semana lo estamos cubriendo 2 veces. Cada Shabbat estudiamos la porción de Levítico y después tenemos un estudio adicional que se llama Restaura el alma, basado en Salmo 19, que vemos los mandamientos que hay en cada porción. Y podemos analizarlo en su contexto, cómo lo entienden los sabios, y llegar a una conclusión a cómo poderlo aplicar a nuestras vidas, traer la Torá a primera persona. Entonces, los invito también para que puedan ustedes participar de ese estudio. Debajo de este video va a estar en la caja de descripciones el enlace con la lista de reproducción de todos los estudios que hemos hecho de los mandamientos en la porción con el estudio Restaura el alma. Así que hay para estudiar, hemos estado cubriendo este libro y ha sido fascinante, familia, así que vamos a comenzar esta nueva porción que va desde Levítico capítulo 9, verso 1 a Levítico capítulo 11, verso 47. Este capítulo, el último, es el más polémico de todos, que lo hemos cubierto en la serie de Restaura el alma. Así que los invito a que vayan y vean el estudio que habla sobre ser santos porque yo soy santo, así se llama el estudio. Y ahí podemos entender un poquito más por qué al Eterno le importa mucho lo que dice en ese capítulo, en Levíticos capítulo 11. Pero en esta porción quiero enfocarme en los primeros capítulos de Levíticos 11. Quiero enfocarme en el capítulo 9 y en el capítulo 10. Pero antes de empezar, hay algo que quiero compartirles que me llamó mucho la atención de esta porción. Porque el capítulo 9 y el capítulo 10 está dirigido ¿hacia quién? Hacia los sacerdotes. Hacia cómo es el protocolo. Recuerden que esta porción se llama Shemini o octavo y empieza con el octavo día de la dedicación de Aarón y sus hijos en el servicio del templo. Y el capítulo 9 y el capítulo 10 está basado en qué es lo que Aarón tiene que hacer y sus hijos. Pero es algo interesante ver que cuando termina de hablar de Aarón, el capítulo 11 es un capítulo que aplica para todo Israel. Y eso fue algo que me llamó la atención y que me gustaría que entre todos poder estudiarlo y poder analizar esta incógnita de por qué empieza hablando para los sacerdotes y termina hablando para Israel, para todo Israel. Y esto es bien interesante, y en el medio está el acontecimiento. En el capítulo 10 vamos a encontrar lo que le sucede a los hijos de Aarón, a Nadab y a Abiú. Y esto es bien interesante, y esto tiene que ver con la relación que hay con el capítulo 11 de Levíticos. Entonces, vamos a comenzar. Recordemos un poquito lo que venimos viendo desde el capítulo 1 de Levíticos, en donde comenzamos con ¿qué? Del capítulo 1 al capítulo 6, vamos a tener todo lo que es con respecto a los corbán, a las ofrendas, a cómo el pueblo tiene que acercarse a Dios. Desde el capítulo 7 al capítulo 8, vamos a estar viendo cómo ahora el Eterno le da instrucciones a Aarón y a sus hijos para manipular las ofrendas en el santuario. Y en el capítulo 8, que es la porción anterior, terminamos con la consagración de Aarón y sus hijos, cuando ya se terminó de colocar todo en el santuario, cuando ya ahora el pueblo está aprendiendo a traer las ofrendas, los corbán, estos regalos de acercamiento
Vemos que también Aarón y sus hijos están aprendiendo a manipular todas estas ofrendas y vemos que termina el capítulo 8 con la consagración de Aarón y sus hijos. Y el capítulo 9 comienza con el octavo día. Y esto es algo bien interesante, familia, que me llamó mucho la atención y me gustaría que entre todos poder profundizar un poquito más y entender esta relación que hay entre mandamientos en esta porción principalmente, que hay mandamientos para el pueblo y mandamiento para los sacerdotes. Así que vamos a leer Levítico capítulo 9, vamos a arrancar con el capítulo 9. Quiero invitar a mi hermana, vamos a abrir aquí, a mi hermana Ofelia Lidia, que pueda leerlo. A ver dónde está mi hermana Ofelia, aquí. Vamos a leer del capítulo 9, verso 1 al 8, mi hermana. Sí, buenas tardes, Shalom a todos, bendiciones. Entonces, verso 9 del 1 al 8. En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto, sin defecto, y ofrécelos delante de Hashem. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de un año, sin defecto para holocausto. Asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante del Eterno, y una ofrenda amasada con aceite, porque Hashem se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moshe delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Hashem. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó el Eterno, hacedlo, y la gloria del Eterno se os aparecerá. Y dijo Moshe a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Hashem. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre y puso en ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. E hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Hashem lo había mandado a Moshe. Más la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Amén. Amén. Gracias. Amén, mi hermana. Muchísimas gracias. Wow. Miren, empieza hablando de qué? Empieza hablando del octavo día. En el día octavo. Ok. ¿Qué quiere decir esto, familia? Que entre el capítulo 8 y el versículo 1 del capítulo 9 han pasado en la línea del tiempo 7 días. El capítulo 8 entonces nos da a entender que está sucediendo durante 7 días y el capítulo 9 comienza con el octavo día. Y esto es bien importante, familia, porque este es el protocolo por el cual se hace la dedicación de Aarón y sus hijos para el servicio del altar, como también la dedicación del altar. Y esto seguro aquellos que ya tienen un tiempito pueden hacer una conexión con un tiempo en el cual Yeshua participó también en el primer siglo, que es en la fiesta de Hanukkah. De acá proviene de la dedicación del santuario. Y esto es algo bien interesante y quiero compartirles algo con respecto a esto para que nos ubiquemos en el tiempo y veamos cómo es la cronología de los hechos para entender la situación que está pasando principalmente en el capítulo número 10 y qué podemos aprender de eso para traerlo a nuestras vidas. Así que vamos a ir al contexto. Voy a compartirles aquí del contexto cultural de John Walton del Antiguo Testamento, en donde habla sobre la ceremonia del octavo día. Y esto tiene que ver con Hanukkah, con la dedicación. Miren lo que nos menciona el comentarista. En comentarios previos se puede encontrar información concerniente a los detalles de esta sección. Ya completadas las iniciaciones de 7 días y la ceremonia de consagración, el octavo día marcaba la inauguración del sistema. Miren este tiempo tan importante que está sucediendo en el santuario, en el tabernáculo. Durante 7 días nos da a entender el comentarista que Aarón y sus hijos se estuvieron preparando por la tutoría de Moisés. Moisés les estaba enseñando todos los días.
Y el último día, el octavo día, era el gran día. Podríamos decir que el octavo día sería como la graduación de Aarón y sus hijos después de haber pasado por la instrucción de Moisés y poder, en este caso, ahora empezar ellos por sí solos a hacer la actividad, la abodá, el servicio en el templo, en este caso en el tabernáculo. ¿Wow? Entonces este es algo bien interesante que tenemos que tener en mente, familia, con el tiempo de los acontecimientos. Y vemos que obviamente durante 7 días se estuvieron preparando. El octavo día es el gran día, como dice aquí el comentarista, que se puede tomar como el día de la inauguración, no solo del tabernáculo, sino también del sacerdocio. ¿Por qué? Porque era la primera vez en Israel que iba a haber ahora ministros en un lugar que el Eterno ha determinado que es su casa, su santuario, que estén intermediando entre el pueblo y el Eterno. Recuerden, esa es la función de un sacerdote. Y no solo eso, sino que enseñarle al pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano, como menciona Ezequiel capítulo 43-44. Miren lo que vamos a seguir leyendo, lo que dice. Esta ceremonia debe ser destacada por la aparición de Adonai. Y este es algo bien interesante porque vamos a ver más adelante cómo una vez más el Eterno se hace visible. Una ceremonia similar de iniciación tuvo lugar cuando se inauguró el templo de Salomón. En Primeras de Reyes, tomen nota de esta cita para que ustedes vayan y después lo corroboren. Recuerden, no me crean nada, valídenlo todo. Y en Primeras de Reyes, capítulo 8, del verso 62 al 64, vemos cómo Salomón dedica el templo, inaugura el templo y hace también un periodo de 7 días, y el octavo es el gran día en el cual se inaugura el templo, y esto proviene del término Hanok, que viene de Hanukkah. O sea, es dedicación de la inauguración del santuario, de la casa del Eterno. Aunque la actual fiesta, miren qué interesante, porque podemos trazar Hanukkah desde el desierto, pero Hanukkah toma protagonismo desde la época de los hasmonianos, o sea, desde la época de los macabeos, cuando recuperan en el siglo II aproximadamente antes de la era común, recuperan el templo de la invasión de los griegos. Recuerden que Judea fue gobernada por los griegos, por los helenistas, y obviamente los macabeos fueron revolucionarios, dieron la lucha, marcaron un precedente en la historia de Israel, y ellos vencen una familia que eran todos sacerdotes, vencieron a un gran imperio y rededicaron el templo. Recuerden que en el siglo II el templo fue profanado, fue destruido y fue profanado cuando Antíoco Epífanes hizo un sacrificio de un cerdo en el altar. ¡Wow! Y esto, miren, capítulo 11 nos dice, no habrá cerdo. Vamos a dejarlo ahí, vamos a continuar. Pero miren qué interesante. O sea, Hanukkah lo podemos trazar no solo desde la época de los hasmonianos, sino que desde el tabernáculo. De ahí proviene el término Hanukkah, dedicación, es la inauguración del santuario. Y esto es bien interesante porque entonces vemos que ahora lo que nos está narrando el capítulo 9 es con respecto a lo que está sucediendo en ese gran día. En ese gran día en donde se está inaugurando la casa del Eterno, el tabernáculo, y también se está poniendo en marcha por primera vez el sacerdocio de forma oficial y legal. Recuerden que acá dice que estaba el público, todo Israel estaba presente. Y no solo esto, recuerden, en la porción pasada hablamos sobre la consagración, un poquito sobre la consagración de Aarón, en donde vemos que hay un objeto en la consagración que marcaba que era un precedente legal, y era el uso del aceite. Entonces vemos que ahora todo se está haciendo conforme a las normas legales, todo se está haciendo conforme a lo que el Eterno dice que hay que hacer, y ahora el pueblo está presente en este gran momento en que se pone en marcha el santuario. ¡Wow! Y este va a ser el contexto para tenerlo en mente cuando sigamos profundizando un poquito más en la porción. Así que ahora vamos a leer del capítulo 9, de Levíticos, y quiero invitar a mi hermano Maximiliano que pueda leer.
Vamos a ir al capítulo 9 del verso 22 al 24, mi hermano, si puedes leer. Shalom, hermanos. Bueno, capítulo 9, versículo 22. Dice, Aarón levantó sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Y se bajó después de presentar la ofrenda por el pecado, la ofrenda quemada y la ofrenda de bienestar. Moshe y Aarón entraron entonces en la carpa de reunión. Cuando salieron, bendijeron al pueblo y la presencia de Adonai se le apareció a todo el pueblo. Salió un fuego de delante de Adonai y consumió la ofrenda quemada y las partes grasosas sobre el altar. Y todo el pueblo lo vio, y gritó, y cayeron sobre sus rostros. Amén. Muchísimas gracias, mi hermano. Miren qué interesante. Porque después de que empiezan, porque recuerden, empieza el capítulo 9, hablando del octavo día, de todo lo que tiene que hacer Aarón, cómo Moisés le está instruyendo, todo el procedimiento, y termina el procedimiento. Este gran día termina cuando dice alza Aarón sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Wow, aquí esto está marcando algo bien importante que necesitamos nosotros conocer, por qué Aarón levanta la mano hacia el pueblo y los bendice. Y algo bien interesante que acá vemos un poquito el proceso de cómo era la presentación de los corbán, de las ofrendas. Dice que primero dispuso la ofrenda de expiación, o sea, sería no por pecado, sino que en este caso podríamos decirlo de purificación. La ofrenda de purificación, una ofrenda de holocausto. ¿Qué es eso que representa, familia, el holocausto? Agradecimiento, eso es lo que representa. Y las ofrendas de paz también son por agradecimiento. Entonces aquí tenemos como una pequeña estructura de cómo presentarnos delante del Eterno. Recuerden que algo que hemos estado desarrollando es que hoy, al no haber templo, podemos sustituir estas ofrendas con la ofrenda de nuestros labios, como dice Oseas capítulo 14. Entonces, aquí tenemos un modelo en donde uno se presenta como, podríamos decirlo, pidiendo perdón al Eterno por mí, por uno, por cosas que quizás no sé que hice o sé que hice algo mal. Entonces, me presento delante de Él con un corazón contrito, pero a la vez con alegría, con gozo, agradecido, principalmente agradecido, y me presento de forma voluntaria. Entonces es interesante ver eso y ver que después de que Aarón levanta sus manos y que obviamente dispone ahora las ofrendas, ¿qué sucede? El Eterno se manifiesta una vez más. Recuerden que cuando terminamos el libro de Éxodo, cuando Moisés termina de levantar el tabernáculo, de poner todas las cosas en su lugar, ¿qué sucede? Desciende la presencia de Dios y nadie puede entrar al tabernáculo, ni siquiera Moisés. Y a partir de ese momento, entonces en Levítico capítulo 1, empieza ahora el Eterno ok, acá hay un problema, yo voy a habitar en esta casa, pero nadie puede entrar. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar eso? Va a haber un sistema de ofrendas que va a permitir que el pueblo se acerque al Eterno y que Aarón y sus hijos sean quienes ministren, o sea, sean los intermediarios entre Dios y el pueblo. Entonces vemos que el Eterno desciende su presencia cuando aprueba la construcción del santuario. Y ahora, acá tenemos otro precedente, porque no es la primera vez que desciende o hay una manifestación de Dios con fuego. Porque recuerden, cuando se cuando se levantó el santuario, bajó la presencia de Dios. Después cuando Salomón levanta el primer templo, la presencia de Dios también desciende. Entonces ahí tenemos un patrón de que cuando el Eterno da el visto bueno y aprueba la obra de su casa, Él se va a manifestar de forma visible. Y no solo visible, sino que podríamos decirle también un poco tangible, porque dice que nadie podía entrar. Entonces ya una vez solucionado esto de cómo el pueblo se podía acercar, ahora el Eterno, al dejarnos saber que se manifestó también en donde salió fuego de delante de la presencia del Eterno y consumió el holocausto. Miren lo que consumió. El holocausto con la grosura sobre el altar. ¿Qué ofrenda es la ofrenda de holocausto, familia? A ver los de internet. ¿Cuál es? Es una ofrenda toda quemada. Holocausto significa todo quemado.
que era por, exactamente mi hermana, la ofrenda olá. ¿Y que era por qué? Por gratitud. Wow, esto nos está dejando saber el Eterno cuál es el carácter que tiene que tener, que tenemos que tener a la hora de acercarnos a Él. Un carácter agradecido, un carácter de alegre y principalmente agradecimiento. Wow, esto es bien interesante, familia. Porque es un detalle que por ahí pasa por alto, pero dice que cuando el fuego sale de la presencia del Eterno, lo primero que consume va a ser ¿qué? Y consumió el holocausto con las grosuras, todo lo que estaba sobre el altar. Y viendo todo el pueblo, ¿qué hizo el pueblo? Miren lo que hizo el pueblo. Alabaron y se postraron sobre su rostro. ¡Wow! Miren cuando hay una manifestación de Dios, ¿cuál tiene que ser nuestra reacción? De alabarlo y postrarnos. Y eso es señal de respeto, familia. Y eso es algo bien interesante que sucede en el templo, por ejemplo, en el día de Yom Kippur, cuando se mencionaba el nombre del Eterno y se mencionaba 10 veces en el templo, las 10 veces el pueblo que hacía se postraba pecho al suelo y alababa al nombre del Eterno. ¡Wow! Eso es increíble, familia. Pero me llamó mucho la atención todo este contexto y ver que todo inicia cuando termina Aarón de prepararlos, Aarón y sus hijos de preparar las ofrendas. ¿Qué sucede? Dice que dispusieron sus manos y miraron hacia el pueblo y bendijeron al pueblo. Entonces vamos a ver un poquito sobre el contexto para entender bien qué es lo que está sucediendo en esta parte de la historia. Miren, esto proviene del contexto cultural ilustrado de Zondervan, del libro de Levítico y de Número, y dice lo siguiente: Aarón levanta sus manos hacia el pueblo y los bendijo. El significado aquí es que Aarón se enfrenta al pueblo. Sus manos, por supuesto, estaban levantadas hacia el cielo. Y vamos a ver otros precedentes como en Éxodo capítulo 9, verso 29 y verso 33. Esto fue justo después de que el primer sumo sacerdote hubiera terminado de oficiar el sacrificio inaugural y antes de que el Señor la consumiera con el fuego. O sea, ¿qué hizo Aarón? Preparó todo y cuando una vez que estaba todo listo, él levantó sus manos y miró hacia el pueblo y bendijo al pueblo. En la épica ugarítica, miren, esto vamos a tener en cuenta qué es lo que está sucediendo aquí, porque algo en el Medio Oriente sucedía algo similar. Pero, como sabemos, el Eterno siempre marca un precedente contracultural, y eso es lo que vamos a tratar de entender. En la época ugarítica, que lleva su nombre, el levantamiento de las manos y el sacrificio de Kirtá también funcionaron juntos para invocar a una deidad celestial. Y acá, bueno, hay un cuadro que no lo puse, pero que habla sobre esto del texto ugarítico. En el antiguo cercano oriente, levantar las manos ante un poder humano superior, como una conquista militar, era un gesto de sumisión. Miren lo que se entendía en el antiguo Medio Oriente, que alguien levantara las manos delante de una persona humana superior era un acto de sumisión. Así, levantarlas hacia Dios o al cielo podría acompañar una humilde petición a través de la oración. ¡Wow! Esto es bien increíble porque ahora vemos por qué Aarón mira hacia el pueblo, levanta las manos no hacia el pueblo, sino hacia el cielo, nos está dando a entender. Y es como que, recuerden, Aarón es el representante del pueblo o el mediador que representa al pueblo delante de la presencia del Eterno. Y ahora entendemos por qué el acto del pueblo, que cuando Aarón levanta las manos, Dios se manifiesta, el pueblo que hace, se postra en señal de humildad, de respeto, de reconociendo la soberanía del Dios Todopoderoso que habita en ese santuario. Vamos a tener algunas evidencias como en Primera de Reyes capítulo 8 verso 22 y Primera de Timoteo 2.8 que dice, y miren, Primera de Timoteo 2.8 está hablando sobre la oración. Y bueno, vamos a ir a Primera de Timoteo, vamos a ir a Primera de Timoteo para validar esto. Recuerden, estas citas tomen nota y valídenlo después ustedes y sigamos profundizando juntos con respecto a lo que estamos viendo. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 8.
Vamos a ir al verso 8 y miren lo que dice. Justamente de qué está hablando, instrucciones sobre la oración. Interesante. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Ok, interesante. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ok, ¿qué nos está hablando aquí Pablo? Es de que le está dando una instrucción a Timoteo que enseñe que los hombres levanten sus manos sin ira y sin contienda. O sea, manos santas, o sea, que se presenten con un corazón correcto delante de Dios y con esta señal. Recuerden que en el antiguo Medio Oriente, al igual que sucedía en el primer siglo, levantar las manos representa, como vemos en el contexto, reconocer la soberanía de quien está enfrente mío. Y para los creyentes en Yeshua y para el pueblo de Israel, el Dios todopoderoso es Hashem. Es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Qué interesante, familia. Es bastante interesante este tema del contexto y ver lo que significa el levantamiento de las manos. O sea, no solo es para bendecir al pueblo, sino que es también para reconocer, principalmente, porque por lo que podemos entender de acuerdo al contexto, es reconocer la soberanía del Dios Todopoderoso. Y después dice que la gloria del Eterno se apareció. Y miren lo que dice. Cuando Aarón y sus hijos iniciaron el sistema ritual, realizando su primera oficiación sacerdotal, la gloria de Adonai apareció y consumió el sacrificio con fuego para completar su aceptación del santuario. O sea que lo que entienden los comentaristas bíblicos, que este acto, que esta manifestación de Dios es como la que sucedió cuando se levantó el tabernáculo. Es el sello de aprobado, podríamos decirlo, del Eterno, que ahora Él aprueba en la forma en la cual Aarón y sus hijos están haciendo el oficio dentro del santuario. Y esto es algo que tengamos en cuenta, familia, porque esto es lo que públicamente todo el mundo está viendo, de que Aarón y sus hijos son los encargados de ministrar de como estatuto y derecho perpetuo, nos dice la Escritura, delante del Eterno. O sea que esto es algo legal, algo que tiene un peso legal, tiene ahora una validez sólida porque hay testigos, y es todo Israel, de que ellos son los mediadores en el santuario del Eterno entre Dios y el pueblo. Y aquí está, como podemos decir, una evidencia en que todo el pueblo le queda claro de que Aarón y sus hijos son los escogidos por el Eterno para ministrar en su casa. ¿Ok? Entonces miren lo que dice. Compara esto comparando esto con el cilindro B de los gobernantes sumerios de Judea. Es otro escrito, estos son datos arqueológicos, familia, en donde en este cilindro B de los gobernantes de Sumeria, de Judea, que describe la festividad de iniciación cuando el dios Ningirus y su consorte Babá, representados por sus ídolos, se establecieron en un nuevo templo. Ok, entonces vemos que lo que está sucediendo es algo similar a lo que se hacía en el antiguo Medio Oriente, pero porque recuerden, es de carácter legal. Su entrada estuvo acompañada de ofrendas, así como de procedimientos de purificación y adivinación. Judea presentó regalos de inauguración de la casa a la pareja divina. Y eso va a estar en la columna B, en el punto 7. Preparó un banquete para Ningirus y ofreció sacrificio de animales. La comparación entre los procedimientos israelitas y sumerios arroja un contraste sorprendente. O sea, quiere decir que es todo lo opuesto. Podemos ver que hay cosas que pueden ser similares, pero hay un contraste totalmente sorprendente. El protocolo para Ningirus y Babá siguió el patrón estándar del antiguo Cercano Oriente. La instalación de deidades, o sea que esto estaba acompañado de imágenes,
representando a la imagen de los dioses, era parte del proceso ritual llevado a cabo por los seres humanos. Pero Adonai se trasladó a sí mismo. Miren qué gran diferencia. No vemos que ingresa al santuario una imagen de Dios o que los hombres están haciendo que entre una imagen de Dios, sino que es Dios mismo manifestándose en su santuario para dejar en claro que Él no es como los ídolos o los dioses de las naciones, sino que Él es el único Dios soberano de la creación, que es el Dios que creó el cielo y la tierra. Pero miren lo que dice: pero Adonai se trasladó a sí mismo, no su imagen, a su tabernáculo israelita antes de que se realizaran rituales de consagración e inauguración. Y eso lo vemos en Éxodo capítulo 40, verso 34 al 35. Miren qué gran contraste. Lo único que tuvo que hacer Moisés fue levantar el tabernáculo y la presencia de Dios descendió. Y ahora que se pone en funcionamiento ritualmente, podemos decir, el santuario, recién una vez más hay otra manifestación un poco menor en la cual el Eterno consume con su propio fuego las ofrendas de holocausto. Miren lo que sucede. Para descartar la posibilidad de que alguien pudiera pensar que los humanos lo habían trasladado. Por implicación, por supuesto, también podría irse por su misma cuenta, y así si él lo decidiera, como lo vemos en Ezequiel capítulo 9 al capítulo 11, que habla de que el Eterno se va a retirar del santuario y que es Él quien toma la decisión de retirarse. Y lo vamos a ver también durante los 40 años en el desierto, que es Dios quien decide apartarse del campamento cuando el pueblo no cumple con las condiciones de pureza ritual y pureza principalmente moral. Y esto es algo bien interesante, familia, porque ¿qué nos está dejando saber esto? De que hay un protocolo y que este protocolo está siendo aprobado por Dios. Hay una forma de acercarnos a Dios que está aprobada por Él. Y esto es bien interesante, familia, porque esto es lo esencial de poder nosotros profundizar en el templo, de conocer el diseño, cómo era el funcionamiento, porque esto nos enseña estos patrones de cómo se acerca uno al Eterno, cómo uno tiene que presentarse, qué es lo que tiene que uno que hacer, y que obviamente de hacerlo de una forma de que a Dios le agrade. Y es justamente lo que estamos viendo en este momento. Hay manifestaciones visibles del Eterno en donde dice, esto es lo que me agrada. Y esto es bien interesante porque esto podemos conectarlo con algunos escritos del primer siglo, principalmente cuando Pablo dice que somos templos del Espíritu Santo. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, familia. No es porque solamente yo lo diga, sino que también para que ser ese templo, para que toda la comunidad del cuerpo del Mesías sea el templo del Espíritu Santo, hay que cumplir ciertos protocolos, ciertos procedimientos. Por lo menos los tenemos que conocer y aplicarlos a nuestras vidas, aplicar la esencia de estos protocolos a nuestras vidas. Y miren, vamos a ir a Primera de Corintios, vamos a ir a Primera de Corintios y quiero invitar a mi hermana Silvia que lo pueda leer. Vamos a ir a Primera de Corintios, Amén. Capítulo 6, mi hermana. Del verso, capítulo 6, vamos a leer del verso, vamos a leer, ahí vamos a poner un poquito más de contexto, vamos a leer del verso, aquí, 1 Corintios, vamos a leer del verso 16, vamos a leer del verso 12, mi hermana, al verso 20. Sí, amén. Del 12 al 20. Amén. Al 20. Shabbat Shalom a toda la familia. Ustedes dicen, para mí todo es permitido. Quizás, pero no todo es de provecho. Para mí todo es permitido. Quizás, en lo que se refiere a mí, no voy a dejar que nada me controle. La comida es para el estómago y el estómago para la comida. Wow. Quizás, pero Yahweh propondrá fin a ambos. De todas formas, el cuerpo no fue hecho para la inmoralidad sexual, sino para el Adón, y el Adón para el cuerpo. Aleluya.
Y Yahweh, quien levantó al Adón, también nos levantará a nosotros con su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros del Mashiach? Por tanto, ¿tomaré los miembros del Mashiach y los daré a una prostituta? Yahweh no lo permita. ¿No saben que el hombre que se une a una prostituta se convierte una con ella? Pues el Tanakh dice, los dos vendrán a ser un solo cuerpo. Pero la persona que está unida al Adón es un solo ruach con él. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los otros pecados que la persona cometa están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es un templo para Ruach HaKodesh, que vive dentro de ustedes, el cual recibieron de Yahweh? El hecho es que ustedes no se pertenecen a sí mismos, pues fueron comprados por precio. Por lo tanto, usen sus cuerpos para glorificar a Yahweh. Aleluya, amén. Amén, mi hermana. Miren qué interesante. Aquí está hablando Pablo, le está hablando a los corintios. ¿Y en qué contexto le está hablando? ¿Qué versión estabas leyendo, mi hermana? ¿Cuál era la versión, mi hermana Silvia, que estabas leyendo? Perdón que no le decía, pues no podía tipear para poder abrir el micrófono. Disculpa, hermano. Moré. Kadosh. La Biblia Kadosh. Ok, interesante el vocabulario que usa la Biblia Kadosh porque es un poco más claro en cuanto al contexto de lo que está hablando Pablo. Está poniendo el templo del Espíritu Santo, nos está diciendo, ustedes son cuerpo del Mesías y para que ustedes puedan ser templo del Espíritu Santo, ¿qué tiene que ser? Nos tenemos que apartar de qué? De la inmoralidad. Está hablando de un contexto de pureza moral. ¡Wow! Y esto es interesante porque eso es lo que el Eterno, Él aprueba. De que seamos moralmente puros delante de Él, pero no de acuerdo a las formas de que nosotros creemos que es moral o inmoral, sino a la forma que el Eterno nos dice, al modelo, al diseño que el Eterno nos ha trazado. Y es justamente lo que podemos aprender en esta parte de la porción, en donde vemos que el Eterno está aprobando el diseño del servicio del templo. Y cuando nosotros analizamos el servicio del templo, nos damos cuenta que el servicio del templo, cuando una persona lleva una ofrenda para el Eterno, la persona no es que vaya y entrega la ofrenda, listo, entregué, cumplí, me retiro y sigo haciendo la vida como yo quiero hacerla. No. El propósito de una ofrenda, de un corbán en el templo de Israel, es que la persona lleva la ofrenda porque reconoce su culpa, por ejemplo, si ha hecho una transgresión, reconoce su culpa, y a la hora de presentar la ofrenda de restitución, la ofrenda para reconciliarse con el Eterno, la persona tiene que cambiar, tiene que transformar la vida de la persona. Si eso no sucede con la ofrenda, entonces la persona no hay una transformación en su vida. Solamente llevó, la intención cuál fue de la persona, llevar una ofrenda para que calmar, podríamos decir, en su mente estaría pensando, voy a calmar la ira de Dios, pero voy a seguir haciendo lo mismo. Y esa no es la función del servicio del templo. Cuando lo empezamos a estudiar en profundidad y empezamos a ver las ofrendas, cómo era el propósito, cómo era la forma, la manipulación, todo tiene un porqué, y cuando lo analizamos a nivel macro, nos damos cuenta que a la hora de llevar una ofrenda, y en este caso podríamos decir una oración delante del Eterno, yo me estoy presentando de Él, delante de Él, pero cuando yo me retiro de la presencia de Él, yo no puedo seguir igual. Tiene que haber un cambio en mi vida. ¿Por qué sucede esto? Porque esto va a marcar la intención que hay a la hora de acercarme a la presencia de Dios. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y el Eterno nos dice, hay una forma. Y es conocer el modelo. Y por eso yo los invito a que estudiemos el templo para que podamos conocer ese modelo. Porque en los actos físicos, miren qué lúdico que es nuestro Padre, qué buen maestro que es también nuestro Padre, porque Él nos va a enseñar con cosas físicas, nos va a enseñar propósitos espirituales. Con las cosas físicas, con las ofrendas en el templo, nos va a ayudar a entender qué es lo que va a suceder o qué sucede en nuestro interior cuando uno se acerca al Eterno. Y esto es bien interesante porque esto está conectado con el capítulo 11 de Levítico, que va para todo el pueblo. Y acá solamente está hablando sobre los sacerdotes, sobre el diseño que tienen que seguir los sacerdotes, y ahora queda claro que ahora los sacerdotes tienen un lugar de estima
un lugar de autoridad, pero esto conlleva una gran responsabilidad. Asimismo, esto tampoco el pueblo está exento. Por eso en el capítulo 11 vemos que a partir del capítulo 11 al capítulo 20 se van a estar dando instrucciones para el pueblo. ¡Wow! Esto es bien interesante. Entonces, ahora teniendo esto en mente, quiero que tengamos esta línea de tiempo en mente. Capítulo 8 son 7 días de la dedicación. El capítulo 9 es el 8º día, cuando se inaugura formalmente el santuario, se inaugura formalmente el servicio de los sacerdotes. ¿Y ahora qué sucede en el capítulo 10? Miren, a poco tiempo de haber hecho esta gran inauguración, a que Dios se haya manifestado y que todo el pueblo haya visto la manifestación de Dios, ¿qué sucede en el capítulo 10? Vamos a ir al capítulo 10 y quiero invitar a mi hermano Gilberto que pueda leer. Vamos a ir al capítulo 10 de Levítico. Sí. Y vamos a leer del capítulo 10 del verso 1 al 12, mi hermano. Ok. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Adonai fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Adonai y los quemó, y murieron delante de Adonai. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Adonai, diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón. Y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas, fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, no descubran sus cabezas ni rasguen sus vestidos en señal de duelo, para que no mueran, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero sus hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Adonai ha hecho. Ni salgan de la puerta del tabernáculo de reunión, porque morirán. Porque cuando el aceite de la unción de Adonai está sobre ustedes, y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Adonai habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberán vino ni sidra cuando entren en el tabernáculo de reunión, para que no mueran. Estatuto perpetuo será para sus generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Adonai le ha dicho por medio de Moisés. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos que habían quedado, tomen la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Adonai y cómanla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. Amén. Muchísimas gracias, mi hermano. Wow. Miren qué increíble, familia. Miren ahora, recuerden, línea del tiempo. Capítulo 8, 7 días de preparación. Capítulo 9, los primeros versos. Capítulo 9, podremos decir, todo el capítulo 9 está hablando del día 8, del gran día. Podríamos decir del día de graduación de Aarón y sus hijos. Y al poquito tiempo, no sabemos si fue ese mismo 8º día, si fue el día siguiente, no lo sabemos. Pero al poquito tiempo de haberse dedicado el templo, de haberse dedicado el santuario, de haberse inaugurado el servicio ritual, de que se consumió la primera ofrenda con un milagro, y que ese fuego nunca más se apagó y se tenía que mantener vivo. ¡Wow! ¿Qué sucede? 2 hijos de Aarón no pasan la prueba. Y esto es interesante, familia, porque es algo que vamos a ver que también es un patrón que va a suceder con Leví también. Porque en este momento solamente se está dando la función, se está poniendo en función ¿a quién? A Aarón y a sus hijos. Después, en las próximas porciones, cuando veamos Coré, vemos como Coré ahora sucede algo similar a lo que está sucediendo aquí con Nadab y Abiú. Y acá vemos que dice que Nadab y Abiú dice que ellos
tomaron cada uno su incensario. O sea que cada uno tenía un incensario, digamos que nos está dando a entender de que cada uno de voluntad propia tomó su incensario, pusieron fuego sobre el incensario y dice que ofrecieron el incienso delante de Adonai con un fuego extraño, un fuego que el Eterno nunca les mandó. Y esto nos puede dar un poquito luz de cuál era la intención o qué es lo que estaba sucediendo con Nadab y Abiú. Más adelante nos habla de que el Eterno les da la instrucción ahora a Aarón y a sus hijos de que a la hora de ministrar en el santuario, ellos no tienen que beber ni vino, ni sidra, ni ningún tipo de bebida alcohólica y tampoco pueden estar en estado de embriaguez. ¿Por qué? Porque dice, ellos tienen que discernir entre lo que es santo y profano. Y no solo eso, acá está la evidencia también de lo que Ezequiel habla en el capítulo 44, 43 y 44, de la función de los sacerdotes. De que cuál es la función de los sacerdotes como estatuto. Miren lo que dice. Dice, estatuto perpetuo será para sus generaciones. O sea que esto lo tiene que cumplir de forma perpetua Aarón y sus hijos. Y no solo eso, miren, la función es que ellos disciernan, o sea, no toman, dice, no beban ni vino, ni sidra, ni ningún tipo de bebida alcohólica mientras estén en servicio, para que ellos puedan discernir entre lo santo y lo profano. O sea que nos está dando a entender que lo que sucedió con Nadab y Abiú fue algo que corrompió, algo que lamentablemente ellos no supieron discernir entre lo santo y lo profano. Y no solo eso, sino que dice también lo que está marcado en naranja, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos de Adonai les ha dicho por medio de Moisés. O sea, la función de un sacerdote es discernir entre lo santo y lo profano, y no solo eso, sino enseñarle al pueblo a guardar los mandamientos. Y es interesante porque Nadab y Abiú dice, es bien clara la escritura que dice que nunca les había mandado lo que hicieron. Nadab y Abiú es algo que Dios nunca había mandado dentro del protocolo que él dice. O sea, dentro de la Torá, lo que hizo Nadab y Abiú es algo que no estaba. Obviamente, hay distintas opiniones de lo que sucedió, de lo que pasó. Hay distintas, podemos decir, formas de verlo. Pero hay algo bien interesante que quiero que lo analicemos de acuerdo al contexto, familia, para que podamos entender un poquito más de esto. Ofrecieron fuego no autorizado. Quemar incienso como ofrenda a una deidad tenía que hacerse correctamente. Así, en el ritual diario del templo del dios Amón-Re en Karnak, en Egipto, el sumo sacerdote estaba obligado a seguir un protocolo detallado. Recitar hechizos para encender el fuego, tomar el incienso, colocar el cuenco del incienso en el brazo del incensario, poner incienso en la llama y avanzar hacia el lugar sagrado. El error ritual de los dos hijos de Aarón fue quemar incienso que Adonai, miren, incienso a Adonai con fuego no autorizado sería la forma más, podríamos decir, la forma más fácil de entenderlo. Que aparentemente se refiere a brasas vivas de un fuego distinto al que Dios mismo acaba de encender en el altar del patio. Ok, miren qué interesante, porque en el capítulo 9, 24 dice que el Eterno enciende un fuego. Y después en el capítulo 16, 12 nos va a hablar de que de ahí se tiene que tomar, de ese fuego se tiene que tomar las brasas para el incienso, igual que en Números 16, 46. O sea, acá hay algo entonces que podemos entender, de que a Nadab y Abiú estaban haciendo algo que literalmente Dios no había ordenado, y no solo eso, sino que ellos no cumplieron con un reglamento, nos da a entender. Porque Dios dice que hay un fuego autorizado en el cual los sacerdotes, y este es el gran precedente cultural entre, por ejemplo, el mundo egipcio. Porque dice que en el mundo egipcio, para encender el fuego, ¿qué tenía que hacer el sacerdote? Una serie de hechizos y alguien por atrás seguro le encendía el fuego. Y después tomaba el incienso, lo colocaba en el brasero y entraba al lugar sagrado. Mientras que Israel no tenía que hacer eso. Simplemente era ir, tomar las brasas del altar. Recuerden, esto lo hemos cubierto en el tratado Tamid.
en el tratado que habla de la ofrenda continua. Detalladamente lo hemos estado analizando cómo era el protocolo de cómo se presentaba el incienso en el altar y en el templo, perdón, y que no era en todo tiempo. Solamente, a ver familia, ¿cuántas veces se podía presentar el incienso en el templo? ¿Cuántas veces se encendía el incienso en el templo? A ver familia, ¿cuántas veces? Muy bien, mi hermana Ofelia, 2 veces al día. Con el cordero de la mañana, exactamente, y con el cordero de la tarde. Eran las 2 veces que estaba permitido encender el incienso en el templo. Entrar al lugar santo y prender el incienso. 2 veces al día. Y no solo eso, sino que después se reservaba para el día de Yom Kippur, cuando el sumo sacerdote entraba también al lugar santísimo. O sea que habían tiempos determinados que el Eterno ya le había dicho a Aarón y a sus hijos cuándo tenían que encender el fuego. Y resulta ahora que Nadab y Abiú hicieron lo que quisieron. Y esto es algo bien interesante, familia, porque esto tiene que ver un poco con lo moral y tiene también que ver con la forma de uno acercarse a Dios. Y quiero que tengan eso en mente. Pero vamos a ver qué dicen los sabios. Aquí les voy a presentar 2 comentarios de los sabios que están más o menos en un punto en común que todos tienen. Bien, obviamente que hay distintas formas de ver la historia, pero todos llegan a este mismo punto en común. Aquí vamos a leer parte del comentario de Jajamim, que dice lo siguiente. Le pusieron incienso, el incensario. La Torá no escribe que colocaron el incienso sobre ellos, ya que describe el acto de colocar fuego en el incensario, en plural, es decir, agrupando los incensarios. La razón por que la Torá distingue en su descripción es para enfatizar que la parte crucial de su error fue el fuego que no se origina en el altar. O sea, miren lo que entienden los sabios. El problema, digamos, no fue el incienso, sino que fue usar el fuego, un fuego que Dios no había autorizado. O sea, quiere decir que ellos quisieron hacer algo que está permitido dentro del protocolo, pero lo hicieron de una forma en que Dios no lo había autorizado. Esto puede enseñarnos algo muy interesante, que es, uno puede hacer cosas con una supuesta intención de acercarse a Dios de una buena forma, pero en el modo en el que yo me acerco no es el correcto. Y eso es algo que tenemos que tener en mente, familia. Vamos a ver qué dice otro de los comentarios de Oja Jamim. Dice, fuego extraño, que él no les había ordenado. Las palabras que él no les había mandado definen la naturaleza de la extrañeza del fuego. Es posible que si estos 2 hijos de Aarón hubieran tomado el fuego para su incienso del altar a Dios, no le hubiera importado tanto. Eso es algo que ellos entienden. También es posible que Dios le hubiera importado por una razón diferente. En cualquier caso, el pecado consistió en hacer algo por iniciativa propia. Miren, ok, qué interesante. Los sabios nos enseñan, comentario anterior, que ellos presentaron. El problema no fue el incienso, sino que fue el colocar brasas de un fuego no autorizado por Dios. Un fuego que no fue tomado del altar. Y aquí en este otro comentario nos amplía un poquito más, en donde tiene que ver con la conducta de Nadab y Abiú, en donde dice que el pecado consistió en hacer algo por iniciativa propia que Dios no les había ordenado. O sea, podemos entender en simples palabras que lo que hizo Nadab y Abiú, ellos tomaron decisiones propias dentro de un sistema que el Eterno ya había establecido. De una forma, de un modus operandi que el Eterno dijo, esta es la forma que a mí me agrada y esta es la forma en la cual va a funcionar para que realmente lo que se haga en el santuario transforme la vida del pueblo. De que el pueblo, cada vez que venga a traer una ofrenda, que cada vez que el pueblo venga y asista al templo, asista con el objetivo de tener un lugar. Recuerden que cuando vimos el mandamiento de levantar un santuario para el Eterno, el propósito del santuario no era solamente para que el Eterno habite en medio de nosotros,
y que nosotros podamos habitar en él, sino que también era un lugar en el cual el pueblo tuviera la posibilidad de experimentar la combinación de la pureza ritual y la pureza moral. Y no solo eso, de tener un lugar en donde uno poder acercarse al Eterno y traer shalom, paz a nuestras almas, a nuestra mente. Y esto es el propósito del servicio del templo. Entonces ahora esto es bien interesante porque vemos que en sí el pecado por lo que nos dicen los sabios, de Nadab y Abiú no fue el incienso, sino que fue en el modo en el cual ellos presentaron ese incienso. Lo hicieron fuera de tiempo, lo hicieron con un fuego que ni siquiera el Eterno había permitido para encender el fuego. La intención quizás era buena porque quizás ellos dijeron, oh, vamos a adorar a Dios, pero no lo hicieron de la forma que Dios escoge. Ahora la pregunta es, conociendo todo esto, ¿qué es lo que podemos aprender de todo esto, familia? ¿Y qué relación tiene con Levíticos capítulo 11? La verdad que algo que podemos aprender aquí, familia, es que el Eterno es bien claro y nos está haciendo bien claro cuál es el procedimiento. Ahora, ¿qué queda en nosotros de conocer ese procedimiento para acercarnos a Dios de la forma correcta? Y no cometer el error que cometieron Nadab y Abiú, que eran sacerdotes. Y obviamente ellos tuvieron que morir porque recuerden, ellos tenían una gran responsabilidad. Ellos eran los que estaban entre Dios y el pueblo, ellos eran los intermediarios. Ellos eran los que tenían que enseñarle al pueblo qué era santo y qué era profano. Enseñarle los mandamientos de Dios. ¿Y qué viene a hacer Nadab y Abiú? Desobedecieron a Dios. Eso es lo que nos da a entender el texto de forma literal. Y no solo que desobedecieron haciéndolo fuera de tiempo, sino que tomaron fuego de otro lugar. No sabemos si fue de otro de los fuegos del altar, si fue que hicieron un fuego aparte, o se está refiriendo a que fueron y tomaron fuego de un ídolo, de la adoración de un ídolo, para presentarlo delante de Dios. No lo sabemos. Pero lo que nos dice literalmente es que Nadab y Abiú, la intención no fue hacerlo de la forma correcta. Quizás la intención era válida de seguir adorando, extender un poquito más el regocijo, la celebración, la adoración a Dios, pero esa forma de adoración que ellos escogieron no era la correcta. ¿Qué podemos aprender de esto, familia? Que cuando ahora nos acerquemos a Dios, analicemos de la forma que nos estamos acercando. Si es conforme al modelo o estamos tomando fuego extraño. Sí, familia, fuego extraño. Formas, modos de que digamos, en el mundo se acercan a sus dioses. Y estamos trayendo eso a nuestra vida, a nuestra relación con Dios, y le cambiamos el nombre. Y le ponemos Yeshua, y le ponemos Adonai, y ya santificamos eso que se hace en el mundo, ese fuego extraño, lo santificamos, y lo traemos, y como funciona en el mundo, acá también tiene que funcionar aún más porque lo santifico. Familia, esto es una advertencia que el Eterno nos está haciendo. Una advertencia de que meditemos en qué forma yo me estoy acercando, en qué forma yo estoy haciendo mi abodá, mi servicio. Recuerden que la adoración no es lo que estamos acostumbrados, familia, a músicas lentas, a llorar. No, familia. Eso es una expresión de mi adoración. Pero la adoración es el servicio del templo, el servicio para el templo. Entonces, es algo que nosotros tenemos que considerar, familia. ¿Y esto qué relación tiene con Levítico capítulo 11? Y ahora, esto es algo bien interesante, familia, y quiero que tengamos en mente la forma en que nosotros nos estamos acercando a Dios. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es nuestra motivación? Y ahora el propósito es que nosotros tengamos que conocer el protocolo. Y por eso fuimos aprendiendo a relacionar las ofrendas con la oración. Porque cuando analizamos las ofrendas y entendemos el propósito, entendemos el por qué el Eterno pide tal ofrenda y cómo se procesa y todo lo que genera en la persona cuando lleva la ofrenda, eso mismo tiene que pasar cuando yo me presento en oración, me presento delante de Dios a orar. Y no solo eso, familia, sino que miren qué interesante esto. Porque uno de los comentarios de los sabios dice que Nadab y Abiú fueron hasta buscar fuego
extraño, fuego dedicado a los ídolos. Ahora, eso es lo que tenemos que cuidarnos, familia. De no estar tomando cosas dedicadas a los ídolos o formas dedicadas a los ídolos y presentándonos de esa forma delante de Dios. Y miren qué sucedió con Nadab y Abiú. Y esto tiene que ver con el servicio, familia. Algo que muchas veces nosotros decimos adoración. Sí, pero la adoración es el servicio diario, como yo me presento todos los días delante de Dios, como yo vivo mi vida. Ese es mi abodá, mi servicio. Pero hay una línea, como vemos, muy delgada, familia, entre la abodá que agrada a Hashem, la abodá que agrada al Señor y la abodá zará. La abodá zará es la idolatría. Es el servicio a los ídolos. Y la línea es muy delgada, familia. Y algo interesante, cuando analizamos, recuerden en el estudio de Restaura el Alma, el último estudio, que hablamos sobre el contexto de por qué en el capítulo 11 de Levíticos se está hablando de carne principalmente, como alimento. Cuando vemos el contexto, tiene que ver con qué? Con la idolatría, de apartarnos de la idolatría, de cuidarnos de no caer en idolatría por lo que entra en nuestros labios, en nuestras bocas. Por más que, como dice Pablo, sabemos que un ídolo nada es, pero dice, está prohibido comer ídolos, no hay que comer cosas sacrificadas a los ídolos, entonces no hay que comerlas. Entonces miren qué interesante, familia, cómo ahora la línea es tan delgada que el propósito de Levíticos 11 nos enseña de que esta línea es tan delgada que no solo es para los sacerdotes, sino que es también para nosotros, el pueblo. De no estar confundiendo cosas. Ahora es entendible cuando habla del marranito, por ejemplo, que tiene pezuñas hendidas, pero no rumea. Los sabios dicen que es porque es un hipócrita, podríamos decirlo, que muestra una fachada de que es kosher, pero por dentro no lo es. Pues así mismo nos está enseñando el Eterno a que no debemos ser una cosa por fuera y otra cosa por dentro. Sino lo que hay de adentro se va a terminar reflejando y va a salir a la luz. Y es lo que el Eterno quiere que nosotros aprendamos del servicio. De que el servicio va a empezar a trabajar dentro mío y se va a manifestar fuera de mí. Y que tenemos que hacer todo conforme al modelo, familia. Y ahora vemos esta relación y entendemos qué es lo que sucedió con Adán y Abiú a grandes rasgos. Fue básicamente desobedecieron a Dios. Quizás ellos quisieron adorar como adoraban en las naciones y se presentaron delante de Dios porque pensaron que Dios era igual que el Dios de las naciones. Y como funcionaba en Egipto, por ejemplo, podía funcionar aquí delante de Dios. Y ahora quedó bien claro que lo que funciona en las naciones, delante de Dios no funciona. Y si llega a funcionar, familia, es por la misericordia de Dios. Y los sabios nos enseñan que una persona que come de la forma correcta, miren, la alimentación tiene que ver con nuestra alma, familia, va a poder experimentar una elevación en su alma y experimentar la manifestación de Dios en su vida. Pero ¿qué necesitamos? Desintoxicarnos, familia, de todo lo que es idolatría. Está en la comida. Esta mañana compartíamos algo que yo los invito, y como les digo, les invito a que lean de la Mishnah el tratado Abodá Zará, que habla sobre la adoración a los ídolos, a la idolatría, y cómo lidian en el templo con esto y todas las cosas que implican y que tienen que ver con la comida, con el vino, que quizás detalles que nunca nos habíamos percatado. Por eso yo los invito a que busquen ese tratado de la Abodá Zará para que lo puedan leer. Y ahora teniendo esto en mente en contexto, de cuán cuidadosos tenemos que ser, no solo a la hora de acercarnos a Dios usando formas que en el mundo se usan, que quizás funcionan, pero delante de Dios no, al igual que lo que yo estoy comiendo. Así, familia, yo los animo a que sigamos aprendiendo. Obviamente, el libro de Levítico va a ser un desafío, y es un desafío para cada uno de nosotros, porque nos va a confrontar en muchos aspectos de nuestras vidas. Hoy nos está llamando la atención el Eterno. Hey, ¿cómo te estás acercando a mí? Hey, Augusto, ¿cómo te estás acercando a mí? ¿Qué métodos estás usando para acercarte? ¿Son los que yo digo? ¿O son los que aprendiste en el mundo y los estás queriendo disfrazar para que sean aceptables delante de mí? Eso es algo que tenemos que meditar, familia. Siempre preguntar el origen. Wow, y esto aplica en la comida. ¿De dónde proviene? ¿Quién lo hizo?
para qué lo hizo. Y eso es bien interesante, familia. Porque miren, esto es algo que aplica en todos los niveles de nuestra vida, familia. Y no solo afecta a nuestro físico, la salud física, sino que también afecta a la salud de nuestra alma y es algo que tenemos que poner mucho cuidado, familia. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Ha sido un gusto compartir esta porción, de compartir este tiempo de estudio y el Eterno nos permita la próxima semana seguir aprendiendo aún más del libro de Levítico. Ya nos faltan pocas porciones para terminar y wow, qué desafío, familia. Y los invito a que estudien el templo. Aquí en el canal de la Biblia en su contexto hay varios estudios que hemos hecho sobre los tratados que hablan sobre las ofrendas. Tratado Midad, Tratado Tamid, el Tratado Midot que habla sobre la disposición del templo, el Tratado Shekelim, que son tratados básicos que nos ayudan a entender el funcionamiento del templo. Así que los invito a que se suscriban al canal de YouTube, que puedan ver estos estudios, que compartan, que le den me gusta y obviamente te invito a que nos dejes un comentario. ¿Qué te pareció? ¿Qué te parece esto de que al Eterno realmente le importa todos los aspectos de nuestras vidas? No solo lo que somos por fuera, sino también lo que somos por dentro. Y principalmente lo que somos por dentro. Así que espero tu comentario y nos vemos en un próximo estudio de la Biblia en su contexto. Shalom, familia, nos vemos.